There's now a connection between quantum computing and black holes. They run out of their fuel and they start to collapse because gravity squashes them. Then there's nothing that can stop the collapse. We currently do not know of any means of going faster than the speed of light. Some of these conspiracy theories have turned out to be true. Because technically you cannot go faster than the speed of light. Space can travel faster than the speed of light. You can construct wormholes that connect distant regions of the universe, which you could use as time machines. Einstein's theory of general relativity is our best theory of space and time. Elon Musk nos lleva en un emocionante viaje hacia las profundidades del espacio, mientras revela nuevos conocimientos sobre uno de los fenómenos más misteriosos y poderosos del universo: los agujeros negros. Conocido por sus innovaciones pioneras y su audaz visión para el futuro de la humanidad, Musk arroja luz sobre un agujero negro tan aterrador e inmenso que desafía la imaginación. A medida que nos adentramos en los descubrimientos más avanzados de la astrofísica, prepárate para una exploración alucinante del espacio y el tiempo, que revela el verdadero poder y el peligro que estas entidades cósmicas representan. Los agujeros negros son algunas de las entidades más misteriosas del universo, ampliamente investigadas, pero que siguen envueltas en misterio. A pesar de su nombre, no son realmente agujeros, sino enormes masas de materia comprimidas en espacios increíblemente pequeños. La densidad de un agujero negro es tan inmensa que la fuerza gravitacional en su superficie, conocida como el horizonte de eventos, es tan poderosa que ni siquiera la luz puede escapar de él. A diferencia de la superficie de la Tierra o el Sol, el horizonte de eventos no es un límite real. En cambio, marca el punto en el que toda la materia en el agujero negro está encerrada. Sin embargo, aunque existen muchas preguntas sin respuesta sobre los agujeros negros, como la apariencia de la materia dentro de sus horizontes de eventos, a lo largo de los años, los científicos han adquirido conocimientos significativos sobre estas entidades cósmicas. La presencia y la idea de los agujeros negros fueron inicialmente predichas por la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Según esta teoría, cuando una estrella agota su combustible nuclear y sufre una explosión de supernova, su núcleo colapsa bajo inmensas fuerzas gravitacionales. Si la masa restante excede el límite de Chandrasekhar, este colapso gravitacional se vuelve irreversible, lo que lleva a la formación de un agujero negro. A pesar de su naturaleza escurridiza, los agujeros negros han sido correctamente teorizados desde su descubrimiento conceptual. Hasta ahora, no pueden ser observados directamente debido al proceso de su formación. Sin embargo, los científicos han identificado características y propiedades clave a través de observaciones indirectas. Uno de estos fenómenos es el lente gravitacional, donde la luz de estrellas o galaxias de fondo se curva alrededor de un agujero negro debido a su intenso campo gravitacional. Como resultado, los astrónomos pueden detectar y estudiar estos objetos misteriosos. De manera similar, la materia cerca de estrellas o nubes de gas que cae hacia un agujero negro forma un disco de acreción. El material en este disco se sobrecalienta, emitiendo rayos X, los cuales sirven como otra firma observable de los agujeros negros. Además, la interacción de los agujeros negros con otros objetos masivos produce ondas gravitacionales o ondas en el espacio-tiempo que pueden ser detectadas por herramientas avanzadas. Gracias a estas pistas, las extensas observaciones astronómicas y los avances tecnológicos han proporcionado evidencia convincente que respalda la existencia de los agujeros negros. El lente gravitacional también ha revelado la luz distorsionada de objetos de fondo, indicando la presencia de objetos masivos con intensos campos gravitacionales. Además, las emisiones de rayos X de los discos de acreción alrededor de objetos invisibles han coincidido con las predicciones teóricas de los agujeros negros. Finalmente, la detección de ondas gravitacionales provenientes de fusiones de agujeros negros ha ofrecido una confirmación directa de estas poderosas entidades. Con todas estas confirmaciones,
los científicos albergaban la esperanza de que el telescopio espacial James Webb, JWST, diseñado para revolucionar la astrofísica y explicar misterios cósmicos como los agujeros negros, ofrecería una prueba indiscutible sobre la existencia de los agujeros negros. Sin embargo, los recientes hallazgos del JWST sugieren explicaciones alternativas para fenómenos previamente atribuidos a los agujeros negros, lo que indica que la exploración espacial está experimentando una transformación significativa. Generalmente, observar y estudiar los agujeros negros es increíblemente difícil debido a su naturaleza y las vastas distancias involucradas. Estos desafíos observacionales han moldeado nuestra comprensión de los agujeros negros y, en ocasiones, llevado a malentendidos. Por ejemplo, los discos de acreción, que son cruciales para entender los agujeros negros, han sido difíciles de estudiar en detalle debido a las limitaciones de resolución y sensibilidad de los telescopios. Estos discos son generalmente pequeños y distantes, lo que los hace difíciles de observar con precisión. Para superar estas limitaciones, los científicos han recurrido a mediciones indirectas, como el estudio de las emisiones de rayos X de los discos de acreción. Los rayos X pueden penetrar el polvo y el gas, proporcionando información valiosa sobre el proceso de acreción. Sin embargo, depender únicamente de las observaciones de rayos X tiene sus inconvenientes. Sin observaciones directas, algunos detalles sobre la estructura y dinámica de los discos de acreción y la distribución de materia dentro de ellos siguen siendo inciertos. Esta dependencia de datos indirectos ha llevado a malentendidos o interpretaciones incompletas del comportamiento de los agujeros negros. Otro desafío proviene del lente gravitacional, que puede ofrecer perspectivas sobre los agujeros negros, pero es difícil de interpretar con precisión. Típicamente, un solo agujero negro puede producir múltiples eventos de lente, lo que conduce a distorsiones complejas en la luz observable. Sin embargo, separar estos diversos efectos de lente y atribuirlos a agujeros negros específicos u objetos gravitacionales es complicado, lo que aumenta la posibilidad de malinterpretaciones. Los desafíos para estudiarlos han, sin duda, moldeado nuestras creencias actuales, pero nuevas teorías y tecnologías siguen transformando nuestra visión de estas entidades misteriosas. En el pasado, los telescopios anteriores tenían una resolución y sensibilidad limitadas, lo que dificultaba distinguir y entender fenómenos de lente superpuestos. En última instancia, estas limitaciones han introducido errores al identificar las características de los agujeros negros y la materia circundante. Por ejemplo, al observar el lente de un cuásar o galaxia distante, los científicos ven múltiples imágenes del mismo objeto de fondo debido al lente gravitacional de agujeros negros o cúmulos galácticos intervinientes. Con el lente gravitacional, las posiciones, formas y brillo de estas imágenes pueden revelar información sobre la masa del lente y la geometría del campo gravitacional. Sin embargo, separar los efectos del lente de múltiples objetos requiere observaciones precisas y de alta resolución. Mientras tanto, los agujeros negros generalmente existen en vecindarios cósmicos abarrotados, como cúmulos estelares densos o centros galácticos, llenos de estrellas, nubes de gas y otros objetos masivos. Como tal, estas regiones ocupadas representan desafíos significativos para los telescopios que intentan estudiar y localizar los agujeros negros. Generalmente, la resolución de un telescopio determina su capacidad para distinguir objetos cercanamente espacidos y ver detalles finos. Sin embargo, los telescopios anteriores a menudo tuvieron dificultades para resolver fuentes individuales en estas áreas densamente pobladas. En áreas abarrotadas, telescopios como el Hubble no podían lograr la resolución necesaria para separar claramente cada fuente. Como resultado, identificar y ubicar con precisión un agujero negro en estas regiones tan concurridas se vuelve difícil. La baja resolución podría dificultar la distinción de un agujero negro de estrellas cercanas, restos compactos u otras entidades masivas,
lo que genera incertidumbre sobre su posición exacta dentro de un cúmulo o el centro de una galaxia. Además, sin una resolución clara, los telescopios no pueden identificar fácilmente las características únicas de un agujero negro, como sus efectos gravitacionales sobre los objetos cercanos o las emisiones específicas de su disco de acreción o el gas circundante. Esta limitación retrasa nuestra comprensión de las propiedades y el comportamiento de los agujeros negros. Los datos espectrales de los agujeros negros contienen detalles vitales sobre la composición, temperatura, velocidad y otras características clave de la materia circundante y del agujero negro en sí. En última instancia, analizar los espectros de los agujeros negros es crucial para obtener información sobre su naturaleza, pero sin una resolución adecuada, esta tarea se vuelve mucho más desafiante. Obtener datos espectrales de alta calidad de los agujeros negros es un reto por varias razones. En primer lugar, los agujeros negros suelen emitir radiación débil, especialmente en ciertas longitudes de onda, lo que hace que sus espectros sean difíciles de detectar y medir con precisión. Esta débil emisión puede ser opacada por el brillo de estrellas cercanas u otros objetos celestes, complicando el aislamiento y análisis de la firma espectral del agujero negro. Para recolectar suficientes fotones para un espectro significativo, los telescopios necesitan recolectar datos durante un periodo prolongado. Esta búsqueda requiere tiempos de exposición largos para mejorar la relación señal-ruido y obtener información espectral confiable. Sin embargo, esta necesidad de observaciones prolongadas puede ser prácticamente desafiante, especialmente cuando se requieren múltiples observaciones. Además, características espectrales como las líneas de absorción y emisión proporcionan información crucial sobre el material alrededor del agujero negro. Sin embargo, identificar e interpretar estas líneas con precisión puede ser complejo, especialmente cuando se superponen o múltiples componentes contribuyen al espectro observado. Los sistemas de agujeros negros también muestran variabilidad espectral a lo largo del tiempo debido a cambios en las tasas de acreción u otros factores. Por lo tanto, esto requiere múltiples observaciones en diferentes momentos para capturar los cambios y construir una imagen completa del comportamiento dinámico del sistema de agujero negro. Todos estos factores dejan claro que la información pasada por sí sola no es suficiente. Necesitamos datos concretos y detallados, y aquí es donde entra el telescopio espacial James Webb, JWST. El JWST es excepcionalmente adecuado para estudiar agujeros negros debido a sus capacidades avanzadas. Como observatorio espacial, ofrece varias ventajas. El JWST opera principalmente en el rango de longitudes de onda infrarrojas, que es crucial para estudiar los agujeros negros. La luz infrarroja puede penetrar el polvo y el gas, proporcionando vistas más claras de las regiones oscurecidas en luz visible. Esto permite que el JWST estudie las emisiones de los discos de acreción de los agujeros negros y sus alrededores, incluso en entornos muy oscurecidos. El JWST también tiene una resolución espacial superior en comparación con los telescopios infrarrojos anteriores. Esto significa que puede resolver detalles más finos y distinguir objetos cercanos, ayudando a los científicos a localizar con precisión los agujeros negros dentro de regiones densas, como cúmulos estelares o centros galácticos. Finalmente, los espectrógrafos del JWST pueden desenredar características espectrales complejas, incluidas las líneas de absorción y emisión. Esta capacidad es esencial para analizar la composición, temperatura y velocidad del material que rodea a los agujeros negros. Esto ayuda a arrojar luz sobre la naturaleza de la acreción y otros procesos físicos que hasta ahora han sido principalmente teóricos. Aunque el JWST opera fuera de la atmósfera de la Tierra, está equipado con óptica adaptativa para corregir cualquier distorsión restante. Esta tecnología mejora en gran medida la resolución espacial del telescopio, permitiendo imágenes más claras y nítidas de los sistemas de agujeros negros.
Pero más allá de esta tecnología, el JWST tiene una ventaja única. Su posición en el espacio permite observaciones largas e ininterrumpidas. Esto ayuda a superar el desafío de necesitar largos tiempos de exposición para estudiar las débiles emisiones de los agujeros negros. Los tiempos de observación más largos mejoran la relación señal-ruido, lo que da como resultado datos espectrales de mayor calidad y hallazgos científicos más confiables. El JWST puede observar agujeros negros en varias longitudes de onda infrarrojas, proporcionando una vista detallada de sus propiedades. Las observaciones multicanal permiten a los investigadores estudiar diferentes aspectos de los sistemas de agujeros negros y obtener una comprensión más completa de su comportamiento. Además, el JWST es una colaboración internacional entre la NASA, la ESA y la CSA, reuniendo a científicos de todo el mundo. Esta colaboración asegura un amplio intercambio de ideas y recursos, maximizando el potencial del telescopio para realizar descubrimientos revolucionarios en la investigación de agujeros negros. Con la participación de muchos expertos, los datos que se liberan al público son cuidadosamente evaluados y confiables. Con todas estas características, el JWST es la mejor herramienta disponible para recopilar información sobre los agujeros negros o, posiblemente, demostrar que nunca existieron. A largo plazo, a medida que los científicos ponen en práctica las capacidades avanzadas del JWST, esperaban que revelara patrones de lente gravitacional familiares consistentes con los agujeros negros. Sin embargo, algunos eventos de lente observados han presentado anomalías inesperadas. Por ejemplo, cuando la materia cae hacia un agujero negro y forma un disco de acreción, las distorsiones de luz esperadas no siempre aparecen como se anticipaba. El material sobrecalentado en las cercanías de un agujero negro emite rayos X, que pueden ser detectados por telescopios. Estas emisiones de rayos X son firmas observacionales cruciales que ayudan a identificar agujeros negros y estudiar sus propiedades. A medida que un agujero negro consume materia, su masa aumenta correspondientemente. Sin embargo, las observaciones recientes del telescopio espacial James Webb, JWST, han desafiado esta comprensión. Los científicos que usan el JWST para investigar las regiones sospechosas de contener agujeros negros pudieron investigar sus emisiones de rayos X con más detalle. Sorprendentemente, algunos candidatos a agujeros negros han mostrado patrones inusuales en sus emisiones de rayos X, desafiando la comprensión convencional de estas entidades cósmicas. Las variaciones en el brillo de los rayos X, las características espectrales y las propiedades temporales han generado preguntas sobre si los modelos tradicionales pueden explicar completamente estas emisiones. Esta incertidumbre ha llevado a los investigadores a explorar explicaciones alternativas, incluida la posibilidad de otros objetos compactos exóticos o teorías modificadas de la gravedad. Una alternativa intrigante es el concepto de gravastar. Estos objetos hipotéticos ofrecen un giro único sobre la teoría clásica de los agujeros negros. En el modelo de gravastar, el exterior se asemeja a un agujero negro, siguiendo las mismas reglas que describen el comportamiento gravitacional alrededor de objetos masivos. Sin embargo, en lugar de una singularidad en su núcleo, un gravastar tiene una métrica de de Sitter. Añadiendo más intriga, su horizonte de eventos alberga una delgada capa de materia. Esta configuración inusual distingue a los gravastars de los agujeros negros convencionales y anima a los científicos a considerar nuevas posibilidades. El Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser, LIGO, también ha sido clave en nuestra exploración del cosmos. Al detectar ondas gravitacionales de colisiones cósmicas distantes, LIGO ha proporcionado valiosos conocimientos sobre la naturaleza de los objetos compactos. En algunos casos, las ondas gravitacionales detectadas por LIGO tienen características idénticas a las de los agujeros negros tradicionales, lo que sugiere
que podría haber más en estos fenómenos de lo que actualmente entendemos. Mientras tanto, en el campo de la astrofísica y la relatividad general, el teorema de la ausencia de pelos, No Hair Theorem, ha sido un principio fundamental durante mucho tiempo. Según este teorema, todos los agujeros negros estacionarios proporcionan soluciones a la ecuación de Einstein-Maxwell. Esto describe las fuerzas gravitacionales y electromagnéticas como poseedoras de un conjunto único de características. Sin embargo, los hallazgos recientes de observatorios avanzados como el JWST están llevando a los científicos a reevaluar y ampliar su comprensión de los agujeros negros. Los atributos clave de un agujero negro son su masa, giro y carga eléctrica, conocidos colectivamente como su pelo. El teorema de la ausencia de pelos sostiene que estas son las únicas características que definen un agujero negro, siendo cualquier otro detalle, conocido como pelo, perdido más allá del horizonte de eventos. En esencia, los agujeros negros han sido vistos tradicionalmente como objetos simples, sin características distintivas más allá de su masa, giro y carga. Sin embargo, en un estudio innovador, Sasha Hacko, Stephen Hawking, Malcolm Perry y Andrew Strominger desafiaron esta visión. Propusieron el concepto de pelo suave en los agujeros negros, sugiriendo que los agujeros negros podrían tener una estructura más compleja. El pelo suave se refiere a un conjunto de propiedades cuánticas que se cree residen en el horizonte de eventos del agujero negro. A diferencia del pelo tradicional, el pelo suave no está relacionado con la masa, el giro o la carga eléctrica del agujero negro, sino que codifica información sobre las interacciones del agujero negro con su entorno. La existencia del pelo suave podría tener un impacto significativo en nuestra comprensión de los agujeros negros y la naturaleza de la información en el universo. Podría resolver las preguntas de larga data sobre la paradoja de la información, que se refiere al destino de la información cuando la materia cae en un agujero negro. El pelo suave implica que los agujeros negros podrían retener sutiles huellas cuánticas de sus interacciones pasadas, lo que abre la posibilidad de recuperar información que antes se pensaba perdida más allá del horizonte de eventos. Esta idea coincide con los hallazgos recientes del telescopio espacial James Webb. Retrocediendo a 1974, Stephen Hawking propuso el concepto de radiación de Hawking. Este concepto sugiere que los agujeros negros emiten radiación con el tiempo, lo que les hace perder masa y eventualmente desaparecer. Inicialmente, esta radiación parecía aleatoria y no parecía llevar información sobre la materia que caía en el agujero negro. Como resultado, esto entraba en conflicto con el principio de conservación de la información en la teoría cuántica. Los intentos de conciliar la teoría cuántica con la gravedad para resolver esta paradoja encontraron dificultades matemáticas, lo que llevó a confusión y a la disminución de la prominencia de la teoría. Las ideas de Hawking, aunque no completamente aceptadas en su momento, sentaron las bases para las teorías actuales. La noción de pelo suave se basa en esta fundación, ofreciendo una posible solución a la paradoja de la información y reformulando nuestra comprensión de los agujeros negros y la información cuántica. Afortunadamente, un estudio reciente dirigido por Netta Engelhardt y su equipo ha logrado avances emocionantes en nuestra comprensión de los agujeros negros. Revisitando la fórmula de Stephen Hawking, descubrieron un nuevo cálculo que sugiere que la información sí escapa de los agujeros negros a través de su radiación. Según su fórmula revisada, esta radiación lleva sutiles rastros de la información que se pensaba perdida dentro de los agujeros negros. A medida que los agujeros negros se evaporan, emiten radiación que revela algunos detalles sobre la materia que cayó en ellos. Este avance representa un paso significativo hacia la resolución de la paradoja de la pérdida de información y la conexión entre la teoría cuántica y la gravedad, echando abajo las teorías tradicionales sobre los agujeros negros. Esta investigación en curso ha atraído a Terrence Howard, un reconocido actor nominado al Oscar, al programa.
Conocido por sus teorías poco convencionales y provocativas sobre la naturaleza de la realidad, Howard tiene mucho que decir sobre los agujeros negros. Sus ideas desafían las normas científicas establecidas, profundizando en los misterios del universo, la materia, la energía y los fenómenos enigmáticos que llamamos agujeros negros. La perspectiva de Howard sobre los agujeros negros se desvía marcadamente de la ciencia convencional. Teorizó que los agujeros negros, tal como se conciben tradicionalmente, no existen. Según Howard, la noción predominante de que la gravedad puede volverse tan intensa que atrapa la luz, creando un horizonte de eventos donde nada puede escapar, es fundamentalmente errónea. Él argumenta que tal escenario, donde la información y la energía se pierden para siempre, contradice el equilibrio natural del universo. En la visión de Howard, el universo opera bajo un principio de equilibrio. Cuando algo se contrae, eventualmente debe expandirse nuevamente, manteniendo un equilibrio dinámico. Esta naturaleza cíclica es evidente en fenómenos cotidianos, desde respirar hacia adentro y hacia afuera hasta el movimiento continuo de partículas en el cosmos. Howard establece paralelismos entre el vórtice en el centro de las galaxias, los huracanes e incluso el agua que gira al bajar por un inodoro, ilustrando que todo movimiento se expresa en ondas y espirales. Howard critica la comprensión de la gravedad de Newton, sugiriendo que si Newton hubiera observado la manzana por más tiempo, habría visto los gases que liberó regresar a la atmósfera, restaurando el equilibrio. Amplía este concepto para desafiar los cimientos matemáticos utilizados en la física, particularmente el concepto de cero, que él cree está mal aplicado. En el universo físico, nada está completamente inmóvil. Todo está en perpetuo movimiento e interconectado. La teoría de Howard también se extiende a los fenómenos estelares. Describe el ciclo de vida de las estrellas, como las supernovas, en términos de expansión y contracción, similar a la respiración. Cuando una estrella muere, sus partículas se dispersan y eventualmente regresan, influidas por interacciones con otros vientos estelares en expansión. Este intercambio continuo y las interacciones crean las condiciones para nuevas estrellas y estructuras celestes. Además, Howard sostiene que el universo es fundamentalmente eléctrico, siendo el magnetismo un estado secundario y menos energizado de la electricidad. Cree que este equilibrio dinámico entre las fuerzas contractivas, masculinas, y expansivas, femeninas, subyace a todos los fenómenos naturales. Según Howard, este equilibrio ha sido mal entendido y sobrecomplicado por la ciencia convencional. Si las ideas de Howard fueran ampliamente aceptadas, él imagina una reorganización radical de nuestra comprensión y fundamentos científicos. Al alinear nuestra comprensión de la física con los fenómenos naturales, la humanidad podría lograr un equilibrio armónico con el universo. También propone una reevaluación de la moneda, sugiriendo que los humanos son únicos en su uso de formas indirectas de intercambio, lo que podría contribuir a nuestra desconexión del mundo natural. En resumen, las teorías de Terence Howard presentan una audaz reimaginación de cómo funciona el universo, enfatizando el movimiento continuo, el equilibrio y la interacción de las fuerzas eléctricas. Su visión nos desafía a repensar nuestros cimientos científicos y considerar una visión más integrada y dinámica de la realidad. Además de los agujeros negros, el universo contiene dos componentes misteriosos más: la materia oscura y la energía oscura. Estos constituyen una parte significativa del cosmos, pero su verdadera naturaleza sigue siendo desconocida. Si bien los agujeros negros se han utilizado durante mucho tiempo para explicar ciertos efectos gravitacionales, hay un creciente interés en entender cómo la materia oscura y la energía oscura podrían también jugar un papel en estos fenómenos. La materia oscura es una sustancia invisible que no interactúa con la luz, pero ejerce una atracción gravitacional, influenciando el movimiento de las galaxias y los cúmulos de galaxias.
podría ser responsable de los efectos gravitacionales tradicionalmente atribuidos a los agujeros negros. Algunos científicos sugieren que concentraciones densas de materia oscura podrían crear regiones con una influencia gravitacional inmensa, imitando la atracción asociada normalmente con los agujeros negros. De manera similar, la energía oscura, que se cree impulsa la expansión acelerada del universo, podría afectar el comportamiento gravitacional a una escala más pequeña. Aunque típicamente se asocia con fenómenos a gran escala, la influencia de la energía oscura en las interacciones gravitacionales locales podría producir efectos similares a los vinculados a los agujeros negros. Explorar los roles de la materia oscura y la energía oscura en la formación y el comportamiento de las estructuras cósmicas, como los centros galácticos, podría arrojar nueva luz sobre los fenómenos de los agujeros negros. Al investigar estas explicaciones alternativas, los científicos esperan descubrir más sobre la compleja interacción entre la gravedad y los componentes misteriosos del universo. Otra área intrigante de investigación involucra teorías alternativas de la gravedad que desafían el concepto tradicional de los agujeros negros. En el ámbito de las teorías de gravedad modificada, los científicos proponen cambios a la teoría de la relatividad general de Einstein para explicar los fenómenos gravitacionales sin invocar agujeros negros. Estas teorías alternativas podrían proporcionar nuevas ideas sobre la naturaleza fundamental de la gravedad y el cosmos. Las teorías alternativas sugieren que la gravedad podría comportarse de manera diferente en escalas cósmicas, especialmente bajo condiciones extremas. En lugar de un colapso gravitacional completo que conduzca a la singularidad de un agujero negro, las teorías de gravedad modificada proponen otros posibles resultados, como que el colapso se detenga en cierto punto. Un ejemplo notable es la dinámica newtoniana modificada, MOND. Esta fue desarrollada por el físico Mordechai Milgrom a principios de la década de 1980, explicando el comportamiento de las galaxias sin invocar la materia oscura. Las curvas de rotación de las galaxias espirales han desconcertado a los científicos porque, según la gravedad newtoniana, la fuerza gravitacional debería disminuir con la distancia al centro galáctico. En última instancia, esto haría que las estrellas se movieran más lentamente a medida que se alejan. Sin embargo, las observaciones muestran que las velocidades de rotación de las estrellas permanecen constantes o incluso aumentan a mayores distancias del centro. Este comportamiento inesperado llevó a la hipótesis de que las galaxias contienen cantidades significativas de materia invisible o oscura, que ejerce una atracción gravitacional adicional. En contraste con la hipótesis de la materia oscura, MOND sugiere modificar las leyes de movimiento de Newton a bajas aceleraciones, particularmente en las aceleraciones extremadamente bajas que se encuentran en los bordes de las galaxias. Milgrom propuso que, bajo estas condiciones, la gravedad se comporta de manera diferente a como lo hace en la Tierra o en nuestro sistema solar. MOND introduce un término adicional de aceleración que se vuelve significativo en regiones de gravedad muy débil, aumentando efectivamente la fuerza gravitacional en estas áreas. Esta modificación lleva a velocidades orbitales más altas para las estrellas fuera de las galaxias, ofreciendo una explicación plausible para las curvas de rotación observadas sin requerir materia oscura. MOND ha tenido bastante éxito en la explicación de las curvas de rotación de varias galaxias espirales, ofreciendo una valiosa alternativa a los modelos tradicionales de materia oscura. Desafía la necesidad de materia invisible en ciertos entornos cósmicos, ofreciendo una perspectiva diferente sobre los fenómenos gravitacionales. Otra teoría interesante es la gravedad emergente, propuesta por el físico Eric Berlinde. Esta teoría desafía la visión convencional de la gravedad como una fuerza fundamental. En su lugar, Berlinde sugiere que la gravedad es un fenómeno emergente que surge de la estructura microscópica del espacio-tiempo. Esta perspectiva podría proporcionar nuevos conocimientos sobre la naturaleza de la gravedad y su comportamiento a escalas cósmicas. Estas teorías alternativas, incluidas MOND
y la gravedad emergente ofrecen enfoques frescos para entender el cosmos. Proponen que la gravedad podría operar de manera diferente bajo ciertas condiciones, proporcionando explicaciones para fenómenos que las teorías tradicionales atribuyen a la materia oscura y los agujeros negros. Al explorar estas ideas, los científicos buscan descubrir más sobre el intrincado funcionamiento del universo y la verdadera naturaleza de la gravedad. Según la teoría de Eric Berlinde, la gravedad no es una fuerza fundamental como el electromagnetismo o las fuerzas nucleares fuertes y débiles. En cambio, surge del comportamiento colectivo de diminutos bloques fundamentales que componen la estructura del espacio-tiempo. La idea de Berlinde se basa en el concepto de holografía, que sugiere que la información que describe un espacio tridimensional puede ser codificada en una frontera bidimensional. En el marco de la gravedad emergente de Berlinde, la gravedad surge de las interacciones entre estos bloques microscópicos en la frontera holográfica. A medida que estos componentes interactúan e intercambian información, surge una fuerza gravitacional a una escala mayor, similar a cómo aparece la gravedad alrededor de objetos masivos. La entropía, una medida del desorden o la aleatoriedad en un sistema, juega un papel central en la teoría de Berlinde. Él propone una profunda conexión entre la entropía y la fuerza gravitacional percibida. Cuando la información dentro de un sistema se redistribuye, la entropía aumenta. Este aumento en la entropía da lugar a la aparición de una fuerza gravitacional aparente. En la física tradicional, la gravedad se asocia con la masa, donde los objetos masivos curvan el espacio-tiempo, causando que otros objetos se muevan dentro de su campo gravitacional. En la gravedad emergente de Berlinde, la fuerza de la gravedad está vinculada a la redistribución de la información, cuantificada por los cambios en la entropía. A medida que los bloques microscópicos del universo interactúan e intercambian información en la frontera holográfica, la información y la entropía del sistema cambian. Este cambio da como resultado una fuerza gravitacional aparente a una escala mayor, creando la gravedad que experimentamos en nuestra vida cotidiana. La conexión entre la entropía y la gravedad en la teoría de Berlinde ofrece un fascinante cambio respecto a la visión tradicional de la gravedad como una fuerza fundamental vinculada a la masa. Sugiere que la gravedad podría estar profundamente conectada a los aspectos informacionales del universo. Si la gravedad no es lo que siempre hemos pensado, entonces nuestra comprensión de los agujeros negros podría ser desafiada de manera fundamental. Gracias por ver otro episodio de Voyager. Mientras sigues aquí, haz clic en el video en tu pantalla para ver más videos que te dejarán sin aliento, como este.